El día de ahora lo que vamos a hacer es la práctica 5.4 que va a ser la actividad número 4 para evaluarla en la quinta evaluación. Entonces, lo vamos a ir haciendo paso a paso para que ustedes puedan subir el archivo el día de ahora o siempre tienen la semana, ¿verdad? Pero la idea es que lo puedan subir el día de ahora como parte de las prácticas de la quinta evaluación. Ahorita en el grupo de WhatsApp les estoy compartiendo un mensaje que me han enviado de un censo que se va a hacer a todos los estudiantes y le quiero preguntar al coordinador lo de las prórrogas. Buenas tardes, Marvin. Me consultan si va a haber prórroga para la quinta evaluación que empiezan este viernes. Ahí me contestas. Gracias. Y en el caso de nosotros, entonces, en la sección 08, quiero ver si ya empecé a grabar. Sí, está grabando. Al irnos a la semana actual de trabajo, esperando que cargue, ahí está, ya cargó. Tenemos estos dos enlaces, este que es el archivo que vamos a trabajar y aquí el enlace de la práctica que vamos a subir, ¿verdad? Hasta donde lleguemos, bueno, hasta donde lleguemos el día de ahora en la clase, ya desde ahí lo pueden subir o lo terminan si en dado caso nosotros no, con el tiempo, no nos alcanza para hacer todo lo que dice la guía. Eh, el primer paso, recordemos que es analizar los datos que me mandan, porque generalmente lo que va a suceder es que ustedes cuando trabajen, aunque por el horario me imagino que alguno o más de usted, más de la mayoría ya trabaja y ya tienen experiencia en su carrera o en su área de trabajo, que a veces puede ser diferente por las situaciones de la vida, pero la idea es que todo su conocimiento, todas sus habilidades en su área de trabajo o de carrera van a poder mostrar un informe interactivo y en línea usando herramientas como Power BI o como otra. Hay otra herramienta que se llama Tableau, que es similar a Power BI. No sé si Google tiene alguna herramienta parecida eh, en donde permita trabajar con datos y mostrar información de esos datos en un dashboard o en un sitio o en una pantalla en vivo, o sea, en tiempo real, oportunamente, confidencial, que quiere decir que es solo las personas que uno les pueda dar permiso, entre otras de las características que tiene la información, ¿verdad? Entonces, trabajamos con la tabla. Este archivo tiene, aquí podemos ver 3 hojas con datos que forman una tabla y cada uno tiene errores, porque ahorita en esta quinta evaluación lo que vamos a hacer es transformar los datos, eliminando errores o algunas fallas que pueda tener o algunas cositas que pueda afectar el ver, el ver o visualizar los datos de manera correcta. Entonces, la primera página se llama TBL estudiante, TBL como parte de la traducción, digamos, de la palabra tabla, aunque realmente esto no es una tabla porque es una hoja de Excel que sí tiene datos, digamos, en una tabla. No, no lo quiero convertir en tabla, quizás la última.
voy a convertir en tabla para ver la diferencia. Ahorita nos vamos a enfocar en esta primera tabla que son los estudiantes, porque generalmente lo que sucede en la base de datos, ya lo he explicado, es que tenemos varias tablas. Por ejemplo, que es la tabla estudiante, toda la información es sobre el estudiante. Ahora, cuando a mí me dan un dataset, me dan un conjunto de datos, es cuando me combinan dos o más tablas. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo hasta la columna H, tengo los datos del estudiante. Esta columna I dice docente, o sea que esto ya no es parte del estudiante, esta es la relación que tiene el estudiante con el docente que le va a dar la asignatura. Y esta otra columna, la J, que es el ID del aula, tampoco, el aula no es del estudiante, es el lugar donde el estudiante va a recibir sus clases. Entonces ya esto ya es un dataset, es un conjunto de datos de diferentes tablas. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que tiene esta fila aquí arriba que puede causar el error de no promover los nombres de encabezados a las columnas. ¿Qué más puedo ver? Puedo ver que y hay que fijarse bien porque a veces no nos damos cuenta, que esta primera fila está duplicada. Cuando tienen el mismo ID, es que está duplicado. Este es el 1, este es el 2, 3, 4, 5. O sea, solo este está duplicado. Y podemos ver que los demás datos está duplicado prácticamente. Entonces, esto de los duplicados lo vamos a eliminar allá en el editor de Power Query. Lo que yo hago desde Excel, bueno, habría que ver si se puede hacer desde Power BI, no lo he intentado, es que hago o utilizo la fórmula igual entre la celda de la par, dos puntos, con la celda de abajo. Cierro paréntesis, puse dos puntos y tendría que ser punto y coma, porque es una comparación. Y aquí me dice efectivamente que estas dos celdas son iguales. Si yo bajo y relleno todas las demás sí están bien porque son falsas. Ninguna de las demás se repite, solo esta. Aquí le voy a poner, quiero ver, ID iguales. ID iguales. Iguales. Puede ser minúscula o mayúscula. A veces no se ocupan espacios, sino que yo ocupo el guión en medio. No ocupo el guión bajo tanto porque en los correos hay algunos correos que utilizan el guión bajo, como es el caso de este ID guión bajo estudiante, fecha guión bajo nacimiento, o se puede quitar el guión, el espacio y unir las palabras. Esas son parte de las mejores prácticas para hacer el nombre. Voy a dejar esta columna que he agregado adicional para ver cómo la muestra Power BI y luego Power Query, ¿verdad? O primero Power Query y después Power BI. Luego verificamos entonces, ya aquí chequeamos de que sí hay un duplicado, que tenemos los nombres y los apellidos por separados. Esto es una ventaja. A mí me gusta más trabajarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque al seleccionar toda la tabla, yo le puedo decir que los ordene por apellido. Entonces ahí están ordenados por apellido, o que los ordene por nombre. Ahí los ordena por nombre. Si estuviera nombre completo, o sea que en la misma columna estuviera nombre y apellidos,
solo lo podría ordenar alfabéticamente por lo que aparece aquí al inicio, ¿verdad? Que posiblemente sea el nombre. Creo que en una de las notas que les pasé, así estaban ordenadas y cuesta más, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a ordenar por apellido y no por nombre. Pero para buscar un dato, yo hago, por ejemplo, en las carpetas, cuando queremos buscar un archivo, ordenamos alfabéticamente, descendente o ascendentemente, porque medio nos acordamos del nombre, entonces o lo buscamos al final o lo buscamos al inicio, eh, ordenando primero todos los archivos. Entonces, para eso sirve la opción de poder ordenar los registros de la tabla. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a unir estas dos columnas en una sola. Vamos a verificar de que el formato de la fecha al parecer está bien, sea de fecha, que sea de número entero. El correo lo vamos a cambiar porque dice email.com, le vamos a poner otro dominio. Luego está la dirección y información de otras de las tablas. ¿Cuál es la otra tabla? La otra tabla se llama TBL docente. ¿Cuál es el problema con TBL docente? Que aquí dejaron una columna como margen. No es una práctica, es una mala práctica que no se debe de hacer, pero verificando en Power BI, esto lo elimina automáticamente Power BI, entonces yo ya no tengo que hacer nada con la fila posiblemente que estén a la izquierda. A veces sí deja las celdas nulas que estén a la derecha, pero esta vamos a verificar que haga el cambio, o más bien que la elimine sin que yo tenga que hacerlo manualmente. ¿Qué aparece? Aparece el ID del docente con un número correlativo. Verificamos que no estén repetidos. El 1, 2, 3, 4, 5 está correcto. Igual tenemos acá el nombre separado del apellido, en este caso del docente. Si nos fijamos acá, aparece nombre guión bajo docente para no confundirlo con nombre de estudiante. Acá solo aparece nombre apellido, que le puede haber puesto nombre de estudiante, apellido de estudiante, pero ya sabemos que el que no tiene identificado de quién es para los estudiantes, y el que dice de qué tipo de nombre es y de quién es el apellido es del docente. Área de especialización, el correo que también lo vamos a cambiar el dominio de internet del correo. Luego tenemos un número de teléfono que es alfanumérico porque tiene guión. Así como el carnet es alfanumérico, el carnet UTEC es alfanumérico porque tiene dos guiones. Igual el teléfono es un tipo de dato alfanumérico solamente por ese guión, ¿verdad? En algunos sitios, en algunas aplicaciones, nos han pedido el teléfono, bueno, el DUI, por ejemplo, y a veces lo pide con guiones y a veces lo pide sin guiones. El problema es que cuando lo pide sin guiones y tiene ceros a la izquierda, puede ser que lo reconozca como número y borra todos los ceros a la izquierda. Entonces, eso también puede dar un error. Y la conexión que tiene acá es con el aula, el ID del aula. Luego tenemos aquí la tabla aula. Analizamos los datos, la primera fase de analizar los datos. Tenemos el ID aula que no está repetido, 1, 2, 3, 4, 5. Nombre del aula, capacidad en datos enteros, ubicación. Esta ubicación la vamos a dividir
Vamos a dividir la columna en que solo aparezca edificio y luego que aparezcan los niveles. Luego dice recursos 1 y recursos 2. Creo que no hay otro problema que podamos limpiar con el editor. Entonces, esta tabla la quiero convertir, le quiero dar formato, inicio, formato de tabla con encabezados, aceptar, para ver cómo la reconoce este Power BI y el Power Query. Voy a mover esta puntita azulita que aparece aquí a dos celdas, ¿verdad? Dos filas vacías, eh, solo para que veamos cómo se trabaja en el editor de Power Query. Guardo, le doy cerrar y le doy guardar. Está guardado en descarga. Hubiéramos cargado el Power BI al inicio. Acuérdense que para el examen parcial carguemos lo más temprano posible, si es posible antes de la hora del examen, el Power BI, porque a veces se tarda en hacer esa conexión. Le di a aceptar a la llamada, la del de clase. Código le van a enviar, pero como no hay señal aquí. ¿Y el correo cuál era? No se acuerda. Para entrar a la cuenta Google. Ajá. No me deja cerrar esa llamada porque tengo que entrar yo a mi Lick no se escucha.
Ahí está, ya puedo hablar. Me estaba logueando y mientras me estaba logueando no me permitía activar el micrófono. Cuando se esté logueando o iniciando la sesión, estaba en Power BI, ¿verdad? Pero me afectó Teams. Entonces, ahí lo único que uno puede hacer es esperar. Por eso dejé ahí que la computadora trabajara ella sola hasta que hiciera esa conexión con el usuario. Y no me dejaba ni, por lo menos me hubiera dejado el micrófono activo, podía seguir hablando de la práctica del día de ahora. ¿Ve? Ya estoy logueado, solo chequeo aquí si hay algo más. No, va. Entonces, ya aquí, primer paso o primera fase, analizar los datos. Segundo, conectarme, ¿verdad? Abrir Power BI, conectar mi usuario y conectar los datos. Como yo ya sé que un archivo de Excel perfectamente le puedo dar a esta opción, ¿verdad? Pero a mí me gusta complicar las cosas. Puedo darle aquí en informe blanco y después conectar los datos, o le doy a este último cuadrito del mosaico que dice obtener datos de otros orígenes. O sea que si no están aquí la opción, por ejemplo, en el parcial, el archivo es PDF, el archivo no es PDF, no está acá, entonces tendría que darle acá, obtener de otras fuentes, y aquí puedo encontrar el PDF, ¿vea? O en la categoría archivo puedo encontrar el PDF, ¿vea? O busco PDF y va a encontrar PDF, ¿vea? En nuestro caso hoy no, hoy es Excel. Entonces, desde aquí puedo seleccionar Excel, o en archivo también aparece Excel, o busco Excel, lo va a encontrar, le doy conectar, me voy a descargas, selecciono estudiante, docente y aulas, así se llama el archivo, estudiante docentes aulas, le doy a abrir. Empieza a cargar los datos, va a mostrar el cuadro de diálogo que se llama navegador, y efectivamente me van a aparecer 3 páginas y una tabla. ¿Por qué? Porque el archivo de Excel tiene estas 3 páginas y solo una convertimos en tabla. No convertimos o no le dimos formato de tabla a las otras 2. Esta la logró identificar. Ahora, desde aquí podemos analizar los datos, y esa es la recomendación que les puedo dar. Como en la clase presencial me he dado cuenta que hay, así como me apareció ahorita, que hay un poquito de conflicto entre la conexión con mi usuario desde Excel a Power BI, o en este caso a mí me dio problemita Power BI con Teams, que son siempre de Microsoft. El análisis lo podemos hacer desde acá. Entonces selecciono, vamos a ver, la tabla de aula y la página aula, y tiene lo mismo, ¿verdad? No creo que no hay ninguna diferencia. Algunas veces sí lo hay cuando hay filas arriba, hay textos adicionales a la tabla. En este caso ya vimos que las páginas solo tienen una estructura de datos en forma de tabla. Entonces vamos a elegir tabla, le vamos a dar el chequecito, porque al activar el chequecito verde me permite seleccionar, ya no cargar, sino que transformar, y abre el hermano de Power BI que es Power Query. Ahí está cargando los datos. Al lado izquierdo puedo ver la tabla,
al lado derecho puedo ver la bitácora de pasos aplicados, que es conectar los datos de origen, la vista previa del navegador, y automáticamente el editor hace el cambio de tipo de datos. ¿Qué cambios hizo? En el primero, que es ID, lo reconoció como dato de texto, aunque realmente es alfanumérico, pero desde aquí no me aparece la opción alfanumérico, solo me aparece y lo voy a cancelar, solo me aparece estos números y este texto. Entonces lo voy a dejar así, así está bien. ¿Por qué? Porque tiene texto, la palabra aula, y tiene número, el número correlativo. Así está bien, no hay problema con esto. El nombre también es de texto, la capacidad es de entero y ese está bien reconocido, entero. La ubicación es de texto, recursos 1 y 2 también es de texto. Entonces aquí ya tenemos bien la tabla, solamente esta columna la vamos a dividir. ¿Verdad? Son de las cosas que podemos hacer en el editor de Power Query. Quiero dividir el edificio por los niveles de las plantas del edificio. ¿Para qué? Para que pueda ordenar por solamente edificios o por niveles. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primer paso, selecciono. Hay una pregunta por Liz, ahí. una consulta. Dígame. Es que no me abrió así la tabla. La tabla aulas. Ajá, no me la abrió ahí donde, o sea, hice todo el paso, ¿verdad? Pero ya cargar no me cargó. ¿Y le aparece ahí algún mensaje? Que tenía pendiente de editar, decía. Posiblemente la clase pasada. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a cerrar aquí el editor. Voy a regresar a Power Query. Aquí, al parecer, no tengo cargados ninguna de las tablas y aquí me aparece, tiene cambios pendientes. Le voy a descartar porque son los cambios que empecé a hacer, pero que vamos a hacer de nuevo. ¿Verdad? Estoy en Power BI, entonces desde acá selecciono el archivo, veo el cuadro de diálogo navegador, activo el chequecito verde de la tabla, primero la tabla, ya vamos a subir los otros, y le doy transformar datos. Entonces ahora abre el hermano Power Query, aquí carga ya la tabla 1, ya hablamos de las columnas, aquí están los pasos. Lo que queremos hacer entonces es dividir la columna ubicación por edificio y por nivel. ¿Vea? Entonces selecciono, puedo seleccionar la última celda, no importa. Me voy a la pestaña inicio. En la pestaña inicio al final tengo el grupo transformar y en transformar tengo el comando dividir columna. Puedo dividir por delimitador, por número de caracteres y por posición de los caracteres. ¿Lo puedo hacer o todavía no? Me está cargando ahorita. Se está tardando un poquito. Esperemos que se haga de la manera correcta. Entonces, en el editor de Power Query tenemos acá
La columna ubicación, todo lo demás está correcto. El ID como texto, el nombre de aula como texto, la capacidad, o sea, la cantidad de personas que caben en algunas de estas aulas es entero. La ubicación es texto y los recursos son texto. Elegí aquí la última celda. Me voy a... Hay varias. Aquí este se llama elegir columnas. Este se llama quitar columnas. Este es reducir o quitar filas. Hasta acá está dividir. Como aquí veo un guión, elijo dividir por el delimitador. Entonces está abierto este cuadro de diálogo, dividir columna por delimitador, especifique el delimitador. ¿Cuál puede ser? Puede ser 2 puntos, puede ser la coma normal, el símbolo o signo de el igual, punto y coma, un espacio en blanco, el tabulador que son como 3 o 5 espacios en blanco unidos, o en este caso el delimitador es personalizado. ¿Cuál es? Es un guión. Pongo aquí el guión. En los datos puedo ver que nada más aparece una vez. Entonces no importa cuál de estas tres opciones, ¿verdad? Si aparece más de una vez, entonces ahí podría elegir que separe o divida cuando aparece el primer delimitador a la izquierda y los siguientes ya no, o que empiece de la derecha o de la última parte hacia el inicio, o que lo divida en varias columnas si tuviéramos varios guiones. En este caso, podemos dejar esta opción o podemos dejar esta de arriba. Bueno, inclusive la de en medio porque solo aparece una vez, no hay problema con elegir esto. Las opciones avanzadas no las estamos ocupando. Le damos voy a cerrar la lupa, le vamos a aceptar. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá solo el edificio y solo el nivel, ¿verdad? ¿Qué más vamos a hacer? Le vamos a cambiar el nombre. Le damos doble clic en el nombre del encabezado de la columna. Vamos a dejar ubicación, solo que le vamos a poner guión edificio. Enter. Y a este doble clic. Le quitamos el 2 puntos y le ponemos nivel. Enter. No utilizamos tildes, no utilizamos la ñ, no utilizamos símbolos especiales, no utilizamos espacio, ponemos guión o podemos unir las dos palabras. Sí podemos utilizar entre mayúsculas y minúsculas para poner los nombres de manera correcta. Eso va a depender del software. Realmente no recuerdo exactamente cómo los maneja Power Query, pero alguna base de datos sí es bastante estricta con los nombres de las columnas. Entonces, preferiblemente solo utilizar alfabeto de la A a la Z y los números del 0 al 9. Y el guión en medio. Verificamos que todas las barritas están en verde, estas barritas horizontales, que ahí aparece una información, pero si yo quiero ver más detenidamente, le doy en vista, selecciono mostrar. Voy a quitar la lupa otra vez. El monoespaciado es el tipo de texto. Quizás posiblemente sea más más light o, más, o menos pesado.
porque no le encuentro otra razón de que podamos convertir a mono espaciada, que es como la máquina de escribir antigua, ¿verdad? Mostrar espacios en blanco, ahí se mueve la columna seleccionada. Quiero ver, esta no la mueve. Solo esta mueve un espacio, un margen que tampoco no es necesario. La calidad de columna sí. Aquí podemos ver que todos tienen el 100%, todos tienen 0% de error y 0% de celdas vacías. Distribución de columnas, podemos ver que por ejemplo en el ID, y eso es importante, los ID, que decíamos que no tienen que haber duplicados, entonces aquí podemos ver que hay 5 ID diferentes o distintos y por lo tanto son únicos. Y así puedo ver cada una de las. Aquí, por ejemplo, hay 3 datos iguales, edificio ABC. Hay otros 2 que son duplicados, el edificio A y el edificio B se duplican. El único que es único, valga la redundancia, es el edificio C porque solo aparece una vez. Y eso es lo que me dice esto. En el perfil de columnas, en el ID, por ejemplo, podemos ver de que hay 5 datos, 0 error, 0 celdas vacías, 5 datos distintos, 5 datos únicos, cadena vacía 0, el valor máximo es aula 01, el mínimo 01 y el máximo 05. Esa es información que nos puede servir para determinar la salud de la tabla. En esta tabla ya no vamos a hacer nada, así que nos vamos a inicio y le damos cerrar y aplicar. Aquí es cuando vuelve a aparecer este mensaje en rojo o en amarillo, pero es cuando ahorita está trasladando los datos del editor al Power BI. Y ya cuando termina de cargar, de transferir los datos del editor de Power Query a Power BI, se quita el mensaje rojo o amarillo que algunas veces aparece aquí abajo de la cinta de opciones. Entonces ahí tenemos la tabla 1 que le podemos poner nombre aulas. Ponerle bien el nombre. No es aguas, aulas. Ahí está. Luego vamos a cargar las otras 2 tablas. Ya no es necesario conectar el datos porque ya está conectado. Entonces elegimos acá orígenes recientes. Bueno, también se puede hacer desde acá, pero como ya está conectada, nos vamos a orígenes recientes, seleccionamos el archivo. Carga el navegador, carga la tabla con formato y las otras páginas. Puedo cargar de una sola vez la tabla docente y la tabla estudiante, pero si le doy cargar, se va a ir a Power BI. Si le doy en transformar, se va a ir a el editor de Power Query, que ahí es donde quiero hacer los cambios. El parcial solamente va a ser de transformar los datos con todas estas herramientas que tiene el editor de Power Query. Vamos a ir en orden, así que voy a elegir primero docente. Analizamos la tabla ya desde acá. Voy a activar la lupa. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho Power Query? Cargó los datos de origen y hizo unos tipos de cambios sin que yo no le dijera, sino que automáticamente esto es lo que hace el editor.
Ahora, hay un problema con los nombres de columnas. Me aparece aquí columna 1, 2, 3 y más. ¿Por qué? Porque esta es la tabla que tenía una fila en blanco arriba. Entonces, esa fila en blanco la promovió a nombre de columnas, pero no es esa, es la segunda fila que ahora es el registro 1, la que tengo que volver a promover. ¿Verdad? Entonces me voy a inicio, busco la opción usar la primera fila, o más bien en vez de usar sería promover la primera fila como encabezado. Y entonces puedo ver que ya todas las columnas tienen su nombre respectivo. El ID, aquí no tenemos duplicados, lo podemos ver desde vista, calidad de columnas, no, desde distribución de columnas, y aquí me dice que hay 5 datos y todos los datos son únicos. Eso indica que no hay duplicados. Y si le doy a perfil de columna, también puedo ver lo mismo. Son 5 datos sin error, sin celdas vacías, 5 datos diferentes o distintos. Por lo tanto, son 5 datos únicos. No hay duplicados. Quito esto porque quita espacio. El ID lo reconoce como texto porque tiene la palabra o la letra doc más un correlativo con $0. Luego tenemos el nombre como texto, el apellido como texto, el área como texto, el correo como texto. Y si me voy más a la derecha, el teléfono también decíamos que es alfanumérico porque tiene un guión. Y el ID del aula también es como texto. O sea, está bien a excepción de que, o sea, que la tabla no es que tenga errores, pero quiero mejorarla como uniendo los nombres, haciéndolo el nombre completo y reemplazando el dominio email.com por el de la U, por el de la UTEC. Entonces vamos paso a paso. Me pongo aquí en la última celda para que vean que eso no tiene que ver. En Excel sí, uno tiene que ubicarse correctamente para hacer los respectivos cambios. Entonces, primer paso, seleccionar. Segundo paso, no tengo la opción de unir, solo de reducir y de dividir. Tengo este otro que se llama agrupar por, pero este es para agrupar filas, no me sirve. Yo lo que quiero es unir las dos columnas. Entonces, tengo que irme a la pestaña agregar columna, agregar una columna personalizada. Le voy a poner aquí nombre, guión, apellido. Y por lo tanto, en la fórmula, que hay que tener cuidado con la fórmula va a ser igual a campo nombre, doble clic, símbolo de ampersand o et para concatenar o unir. Aquí me aparece un cuadrito rojo que me dice que la fórmula está incompleta. Abro comillas y automáticamente me agrega las comillas de cierre, de apertura y cierre. Aquí lo que tengo que agregar es un espacio. Me muevo al final
y voy a concatenarla con un tercer elemento, o sea que vuelvo a agregar el símbolo de ampersand, o en español es et. S8X es una E con una T. Y agrego doble clic en apellidos para agregarlo. Verifico que aquí está en grisito y aquí abajo me dice no se ha detectado error en la sintaxis de escritura de la fórmula. Si aparece aquí rojito y aquí aparece otro mensaje, es que hay algo malo. Vuelvo y repito qué es lo que tengo. Ya vamos a volver a hacer, pero al revés, primero apellido, después nombre. Estaba en la tabla de docentes, le di en agregar columna personalizada, que es este cuadro de diálogo que me permite agregar el nombre y me permite agregar la fórmula personalizada. ¿Cuál es la fórmula? Siempre empieza con un igual, este no lo puedo mover yo. Hasta ahí llega el cursor. Lo que puedo hacer yo es seleccionar los campos que tengo aquí a la derecha. Entonces puse primero nombre-docente, entre corchetes, eso lo pone la sintaxis, no yo. Lo que yo pongo es el símbolo de ampersand. Abro comillas y de una vez me la cierra, pero agrego un espacio entre las comillas. Vuelvo a conectar con otro elemento que es apellido docente. Verifico que esté correcto la sintaxis, le doy a aceptar y esas columnas agregadas se van hasta el fondo. Yo le había dado un clic por acá, pero la manda hasta el final. ¿Ve? La vamos a volver a hacer al revés. Primero el apellido y después el nombre. ¿Por qué? Porque aquí al ordenar descendente o ascendentemente, lo va a hacer por el nombre. Y nosotros estamos acostumbrados a ordenar por apellido. Entonces este nada más fue de ensayo. Volvemos a hacer todo el proceso. Primero, me voy a ir aquí en aula, voy a seleccionar aula, nada, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero como le voy a decir que me agregue una columna personalizada y en el cuadro de diálogo de columna personalizada le voy a poner ahora apellido guión nombre. Me posiciono en el cuadro de diálogo de fórmula. Ahora lo primero que voy a mover es el apellido. No lo puedo arrastrar, sino que le doy doble clic. Concateno. Abro comillas. Ahora le voy a poner coma espacio. Entre comillas, coma espacio. Me salgo de las comillas. Concateno con nombre. Así es la fórmula. Detecto, no hay errores. Igual a campo, apellido guión bajo docente, concatenado con la cadena de caracteres dentro de las comillas que nada más es coma espacio. Y estos dos elementos están concatenados con un tercero que es nombre de docentes. Como no hay error en la sintaxis, le damos a aceptar. Esperamos. Y ahora sí está primero el apellido y después el nombre. Vean. Y ya podemos ordenar acá ascendentemente de la A a la Z o descendentemente de la Z a la A. ¿Qué más vamos a hacer acá?
vamos a sustituir, o más bien la palabra sería a reemplazar email.com por el dominio de internet de la universidad. Entonces, aquí sí hay que seleccionar la columna correo electrónico. Busco la opción de, en inicio, empiezo en inicio, la opción de reemplazar, que siempre está aquí al final del grupo transformar. La opción de reemplazar los valores. Se abre el cuadro de diálogo, reemplazar los valores. ¿Qué quiero reemplazar? Email.com por mail.utec.edu.sb. Tiene que estar en minúscula, así como aparece en la tabla. Si la tabla tuviera algo que reemplazar en mayúscula, lo tengo que poner en mayúscula. Esto no lo vamos a ocupar. Le damos a aceptar. Buscamos. ¿Dónde fue que hizo el cambio? Acá. Ya a todos le aparece mail.tec.edu.sb. Y estoy seguro de que si yo le mando un correo a Ana Castro, puede ser una estudiante activa. ¿Verdad? Pedro Díaz también. María Rodríguez, de lo más común. Juan Sánchez. Tal vez Laura Vargas es de los menos comunes. Teléfono está bien. ID del aula está bien. Y las columnas personalizadas que hemos hecho. Entonces, como no nos queremos salir del editor, solo le voy a dar a aplicar. Espero un rato. Ahí está. Me mantengo en el editor de Power Query. Y vamos a hacer casi lo mismo con la tabla estudiante. Esta columna que agregué en Excel aparece que es del tipo verdadero o falso. Ya no la vamos a... bueno, aquí lo que detectamos es que hay un ID. Perfectamente lo podemos haber detectado con las herramientas vistas. Y aquí dice, distintos, hay 5, pero solamente, bueno, 4 son únicos. Eso quiere decir que hay uno que es duplicado. Y si me voy aquí abajo, aparece que ya no son 5, sino que ha contado 6. No hay errores, no hay... No, pero en esta otra, aquí estamos. En en los IDs. Ahí está. En la columna ID estudiante, contó 6, 0 errores, 0 vacías, 5 distintas, 4 únicas, 0 cadenas vacías. El valor mínimo es estudiante 01, el valor máximo es estudiante 05. Y aquí podemos ver que todas estas son únicas, excepción de el 001 que aparece 2 veces. Por eso esta barra es más grande que las otras. Quiero ver qué es lo que aparece aquí. Interesante que a pesar de que detecta de que el texto es, más bien que la columna tiene tipo de datos de texto, pero sí encuentra el valor mínimo y el valor máximo con la parte numérica. Eso creo que no lo hace Excel. Entonces, buscamos la opción de eliminar filas en inicio.
reducir filas, quitar filas duplicadas. No tengo que seleccionar, sino que esto lo hace en toda la tabla. Y hoy sí queda el 01, ordeno aquí alfabéticamente porque están desordenados. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ana, Luis, Sofía, Carlos y Elena. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos quitado duplicado, hemos cambiado tipo de dato, hemos dividido columnas, hemos reemplazado valores, que ya lo vamos a hacer otra vez, y usar primera fila como encabezado, también ya lo ocupamos. Vamos a agregar columnas personalizadas. Vamos a hacer lo mismo que en la tabla docentes, solo que este sería para los estudiantes. Entonces vamos a unir estas dos columnas, nombre y apellido. Yo digo unir, pero realmente lo que hacemos es agregar una columna personalizada que le vamos a llamar apellido. Borro esto. Apellido, nombre, estudiante. Y primero el apellido. Buscamos doble clic apellido. Ampersand. Comillas. Entre comillas, coma, espacio. Me salgo de las comillas. Ampersand. Nombre. Verifico. Sintaxis correcta. Ya solo nos faltan 18. Le doy a aceptar. Y aquí tenemos la última. Aquí no aparecen estas barritas, ¿ves? Solo aparece el espacio en blanco y no aparece la gráfica, pero sí aparece que ha contado 5 datos, ¿ves? 5 registros diferentes, porque es una columna personalizada. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Vamos a esto está bien, son formato fecha, este formato número entero, este formato texto, está bien. Texto, texto, texto. En correo hacemos lo mismo. Selecciono correo. A ver si selecciono otra celda, pero a la hora de inicio, reemplazar, le pongo email.com. Elegí otra columna. Vamos a ver si lo agarra. mail.tech.edu.sb. Aceptar. No hizo el cambio. ¿Por qué? Porque estaba en otra. O sea, aquí en estas columnas no encontró. ¿Verdad? Tengo que elegir entonces la columna de email. Reemplazar. Solo la parte de email.com por mail.tech.edu.sb. Aceptar. Y ahí hizo ya el cambio. Esta columna la podríamos dividir utilizando el numeral, que es el número de la casa con la otra parte, pero tampoco no es necesario hacerla tan grande la tabla si no se va a ocupar esos datos. ¿Verdad?
Esta la podríamos eliminar porque no la vamos a ocupar, pero como tampoco no hace estorbo, lo que sí, vamos a ver si puedo cambiar este true por false o falso en inglés, ¿verdad? False. Y ahí están todos falso. Quiero ver, tal vez, esto no lo vamos a hacer en parcial, pero por ejemplo, tengo aquí la fecha de nacimiento. ¿Ve? Y si yo le doy a agregar columna personalizada, en Excel era bien fácil, lo hicimos una vez y le pusimos que quiero la fórmula año, porque quiero que de la fecha agarre nada más el año de ahora, de now, y le reste la fecha de nacimiento. ¿Ve? Aquí en Power Query, el lenguaje de programación es otro, y entonces si pongo año, no lo encuentra, año en minúscula, no lo encuentra. Si lo tengo, primero que tiene que ser en inglés, entonces pongo year, y entonces puedo ver acá que tiene la función date.year. Abro paréntesis para poner, aquí ya me dice, me da la sugerencia de que tengo que utilizar datetime punto now, de ahora. Solo aparece datetime local now. Cierro paréntesis. Menos, otra vez date.year de la fecha de nacimiento. Cierro paréntesis. Al parecer no hay. Pero no le he puesto nombre, edad. Esto no, vea. Esto no es necesario que lo hagan. Solo para mostrarle que se pueden hacer configuración o columnas personalizadas utilizando el lenguaje de programación y agregar mucha más información. ¿Ve? Aquí hay un error. No reconoce datetime. Aquí se duplicó. A ver, ¿dónde está? Quito la lupa un momento. Vuelvo y repito. Agregar columna personalizada. Edad. Entonces era day.time. No, perdón, day.year. Pleca. Daytime. Este sí va unido. Punto local now. Menos day.year. Abro paréntesis, fecha de nacimiento. Cierro paréntesis. Day.year, daytime. Aquí como que se duplica, ¿ve? Creo que solamente es una vez. Como yo lo escribo y automáticamente me lo predice, lo escribe dos veces. Luego está aquí day year. Day.year, fecha de nacimiento. Ahora no reconoció date year. Hay que trabajar un poquito más con
la sintaxis es exacta porque es lo que reconoce la computadora. ¿Verdad? Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí en esa parte, no lo vamos a hacer, no va a salir en el parcial, porque lo que sí vamos a hacer son las otras opciones de limpieza. Vamos a irnos a inicio, vamos a irnos a cerrar y aplicar. Ya ahora nos faltan 10 minutos. Carga Power BI. Tengo las 3 tablas transformadas. Entonces solo vamos a crear. Podríamos haber creado con tiempo, ¿verdad? Con más tiempo, una página para los datos que necesita el director de la escuela o la universidad. Una pantalla, es como el portal UTEC que yo les decía que el docente tiene opciones diferentes al estudiante, ¿verdad? Pero la base de datos es la misma. Entonces podemos crear informes personalizados dependiendo del rol. Y no va a ser lo mismo la información que quiere ver un director, que quiere ver un panorama general, que la información específica que quiere ver el docente de la lista de estudiantes, por ejemplo, o el estudiante que quiere ver en qué aula le toca la clase, posiblemente también quién va a ser el docente. El problema es que cuando le da uno la información, se cambian de sección porque no la quieren llevar con tal docente. Entonces muchas veces esos datos no son abiertos al público. Solo vamos a hacer una tabla acá en director, una matriz. No es una tabla. Hay que tener cuidado porque en el parcial, algunos se confundieron de visualizador. La tabla es sencilla, la matriz me permite cruzar variables y solamente vamos a agregar, por ejemplo, bueno, vamos a ocupar la página de estudiante. ¿Qué necesito yo como estudiante? Yo como estudiante necesito ver las aulas, nombre del aula. Los recursos no me interesan, solo le interesa al docente, a mí no. Sí me interesa el nombre del docente por apellido nombre. Vamos a ampliar toda la tabla al máximo. Y agregamos algo del estudiante. Quiero ver, el estudiante lo podemos agregar después. Necesito, ¿qué más? Vamos a agregar un selector acá. Un segmentador más bien. Ah, ya sé qué voy a hacer. Este es un segmentador en donde necesito que el estudiante elija su nombre, apellido, nombre del estudiante, pero no lo quiero en formato de lista. Esto no es necesario que lo hagan con la matriz, es más que suficiente, pero les va a servir. Voy a borrar y voy a mejor agregar uno de estos, que este es de botones. Este sí. Más rápido. Apellido, nombre del estudiante. Aquí aparecen los nombres de todos los estudiantes, que son 5. Bajo este un poquito. Y entonces la matriz tiene el aula, pero el aula está en
un edificio, buscamos edificio del aula, edificio, ubicación nivel. Este lo bajamos para acá, ya se los voy a enseñar para que lo hagan. Apellido, nombre del docente es este. Y es necesario para que aparezcan aquí en los datos, en la columna valores, agregar un ID, puede ser el ID del aula, por ejemplo. Pero este tiene que ir aquí abajo. Mover en valores. Y ahí está. Voy a emplear al 100%. Entonces, yo soy López Carlos. ¿Dónde tengo? Tengo en el edificio B, en el segundo piso, en el aula 05. Hubiéramos agregado las horas. También tengo en el aula 2 del piso 1, siempre del edificio B. En el edificio A, en la planta baja, aula 1. En el aula 3 del piso del segundo piso. Bueno, aquí está eligiendo el estudiante. ¿Verdad? O sea que no, este no se tendría que mover. Le doy aquí en total. Total. En total aparecen todos. Selecciono uno. Tengo que agregar entonces acá también un estudiante para que se active. En la matriz. Este es el docente. Este tiene que ser el estudiante. Entonces, González Luis nada más tiene clases en el aula 2. López Carlos tiene clases en el aula 3 del edificio A, segundo piso. Y así podemos elegir. Vea, este quitémoslo, no lo vamos a ocupar. Lo que yo necesito es esta matriz. Y la configuración es esta. Apellido de estudiante, apellido y nombre del estudiante, edificio. Le vamos a quitar los docentes y vamos a poner aulas aquí para que sea más fácil. Este ID es necesario para que aparezcan aquí los valores. ¿Verdad? En valores puedo poner acá recuento, pero va a aparecer como 1. ¿Verdad? Si le dejo primero o le dejo último, va a aparecer el texto que tiene. Y así se puede identificar el nombre del salón. Esto ya no lo vamos a ocupar por cuestiones de tiempo. Podemos hacer una captura de pantalla con este recorte. Yo el recorte lo tengo acá, pero se puede buscar. Que es esta Sniping Tool, que es una tijera. Capturo más que todo la matriz. Aunque si es posible,
Le doy un clic a la matriz, busco acá que aparezca la configuración. Vuelvo a activar el recorte. Capturo la pantalla casi en su totalidad. Guardo este informe BI. Estudiante aula. En el escritorio, en cualquier otra parte. Y pueden subir la imagen o pueden guardar en el escritorio. Informe BI estudiante aula, pero ya no es archivo PNG, sino que es archivo PBIX. Y lo guardamos en el escritorio para poderlo subir a la práctica, que es este 5.4 para la sección de la tarde 08. Aquí están los pasos. Estas son las tablas en formato de texto, pero ya lo tenemos en el archivo. Aquí los agregué solo por si se tiene problemas con el archivo. Luego están todos los pasos. Hay más visualizadores. Y otros pasos que no son necesarios hacerlos para esta práctica. Bueno, entonces para la quinta y última evaluación. Para la quinta y última evaluación tenemos 4 actividades. La 5.1, que es una práctica de Power BI. La 5.2, 5.3, que son del trabajo en grupo, de investigación en grupo. Y este sería la 5.4. Todas esas 4 actividades vale el 50% y 50% el parcial. Consultas. Lick, solo para confirmar, entonces solo quiere la imagen de la matriz del 5.4, ¿verdad? Con la imagen es suficiente, sino también el archivo de Power BI. Ok, Lick, gracias. Gracias a usted. Bueno, cerramos aquí